Hola patronartistas, ¿estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar? Yo sí, y hoy con un nuevo truco en el que vamos a aprender a hacer un nuevo nudo, ¿vale? Ya sabéis que uno de los vídeos más vistos del canal es un nudo, el nudo de cirujano, que es el que he utilizado yo junto con el nudo o la unión invisible. Es lo que más he utilizado para mis tejidos. ¿Por qué? Porque permiten cortar los rabitos que tanto nos molestan a las tejedoras y tejedores que quedan por detrás de la labor, o a veces nos quedan por delante y tienes que andar escondiendo. Bueno, con esto no hay problema porque no nos va a quedar ningún rabito, igual que con el de cirujano y con el de la unión invisible. Lo bueno que tiene este nudo, que es muchísimo más fácil que hacer que el de cirujano. El de cirujano es más fácil equivocarse y una vez que nos equivocamos en alguno de los pasos, deja de ser tan seguro. En este nudo es muchísimo más sencillo. Antes de empezar, permitidme recordaros, en móviles aquí arriba hay 3 puntitos, en ordenadores aquí abajo hay como un engranaje. Ahí, si le dais, podéis cambiar la velocidad del vídeo. Así, si os parece que os estoy explicando muy despacio o estoy explicando muy lento, porque cada uno tenemos una necesidad diferente, podréis ampliar la velocidad o reducir la velocidad a la que se hace ese nudo, ¿vale? Y ahora ya nos ponemos directamente. Bueno, lo primero, he puesto yo aquí 2 colores, ¿vale? No es necesario que sea con 2 colores. Este nudo es perfecto para cambiar de color y tener colores diferentes, pero también es perfecto para cuando solo tienes un color. Yo lo hago con 2 colores para que sea más visual esta explicación. Entonces, ponemos un color mirando hacia la izquierda, hacia la mano izquierda, y el otro color por debajo mirando hacia la mano derecha, ¿vale? El de que mira hacia la izquierda lo ponemos arriba y el que mira hacia la mano derecha lo ponemos abajo. Los juntamos y los cogemos. Y ahora llevamos la mano izquierda hacia la mano derecha y que los hilos de la mano izquierda queden por encima de los de la mano derecha. Y creamos aquí, como podéis ver, un bucle. Ahí lo tenemos. Una vez que tenemos ese bucle, lo que hacemos es el hilo, en este caso verde, el rabito largo que tenemos hacia la izquierda, lo ponemos hacia abajo. Y ahora cogemos el rabito pequeño, ¿vale? Y lo metemos por detrás y por el centro de los 2 bucles, ¿vale? De las 2 lanas. Ahí lo tenemos. Ahora, la otra mano, el rabito largo lo dejamos ahí, por detrás, por encima, y el rabito corto lo metemos también por el centro, ¿veis ahí? Por el centro de las 2 y por arriba. En lugar de por debajo, por arriba. Y ahora tiramos. Tiramos de todo, tiramos de todo, tiramos de todo y nos aseguramos bien de que esté hecho. ¿Cómo nos aseguramos bien? Tiramos de las 2 hebras largas. Tiramos de la hebra larga de un color y de la hebra corta del otro. Ahora nos vamos a los otros colores y tiramos bien. Y ahora tiramos de las 2 cortas. Y ahora tiramos de las de los mismos colores. Y ahora tiramos de la otra de los mismos colores. Y ahí nos aseguramos de que no se mueva, ¿vale? Tiramos del todo y vemos que no se nos mueve nada aquí, que ya está bien apretado. Una vez que está bien apretado, cortamos al ras y cortamos al ras. Y ahora aquí ya tenemos hecho nuestro nudo. Ya podemos tirar. Voy a tirar con todas mis fuerzas. Como podéis ver, se me ha quedado la marca aquí. Voy a volver a tirar. Ahí se me queda hasta la marca en los dedos, como podéis ver. Ahí tengo la marca, se me ponen los dedos, fijad qué marca. Y esto no hay quien lo deshaga. Vamos a, para asegurarnos más, a hacer un poco así, para ver si se deshace. Ya veis que no se deshace. Si está bien hecho, no se deshace. Y hacer mal este nudo es muy, muy difícil. Bueno, espero que os guste el nudo. Como veis, también es casi inapreciable, casi no se nota, ¿vale? A ver, que se ponga menos borroso. Ahí, casi no se nota el nudo. Como veis, está muy, muy, muy asegurado el nudo. Y nada de rabitos. Como siempre os digo, espero que os haya gustado. Recordad que podéis reproducir el vídeo más despacio o más lento, dependiendo de lo que queráis. Yo intento hacerlo pues a una velocidad media para que no resulte demasiado largo, pero YouTube nos permite modificar eso. Recordad también que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web de Patronarte, donde podéis encontrar todos los materiales que necesitéis para tejido y crochet, 2 agujas, tenéis lanas, tenéis agujas, tenéis crochets tunecinos, de todo. También en esa web tenéis todos los tutoriales por escrito, tutoriales de puntos, tutoriales con patrones completos, tutoriales con trucos como este, un montón de información. Os dejo también el enlace a las redes sociales, ¿vale? De Patronarte. También voy a recordaros que os suscribáis. ¿Por qué? Porque así os llegarán
los enlaces a todos los vídeos nuevos que publique, que son 2 cada semana con muchísima información y muy interesante. Acordaros de darle a la campanita y a todas, si no YouTube no os va a avisar cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Y ahora os voy a dejar con otro tipo de tutoriales que creo que os van a resultar muy interesantes, con otro tipo de nudos, por si acaso este a vosotros no os gusta por cualquier casualidad y queréis practicar otro tipo de nudo. Como os digo, este es súper seguro, ya veis que es súper fácil, súper rápido y que malgasta muy poquita lana. Yo aquí he dejado los rabos más larguitos para que podáis ver bien cómo hacer, pero podéis hacerlo con los rabos mucho más pequeñitos. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Crea y disfruta.